He titulado este mensaje Cristo, nuestro intercesor. ¿Cuánto lo pueden decir conmigo? Cristo, nuestro intercesor. ¿Lo puede decir con más ánimo? Cristo, nuestro intercesor. Cuando leemos en Lucas capítulo 22, nos vamos a encontrar en el evento en la noche cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, posteriormente fue torturado y llevado a la cruz. Cuando comparamos esta lectura con los otros evangelios, y vamos a tomar unos versículos de Mateo 26 esta mañana, nos vamos a encontrar que el Señor Jesucristo está advirtiendo a sus discípulos lo que va a acontecer. El Señor Jesucristo no está adivinando, no está expresando lo que Él considera que va a suceder conforme a su experiencia, sino más bien el Señor está confirmando con seguridad lo que va a acontecer. Entonces, cuando usted lee en Mateo 26, 31, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. El Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos qué es lo que va a acontecer. Ustedes se van a escandalizar por lo que va a suceder esta noche. Y cuando eso suceda, ustedes se van a dispersar. Pero Pedro, que era el discípulo que tomaba siempre la palabra, era una persona muy impulsiva, era una persona de carácter arrebatado, muy confiado. En el versículo 33 dice, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Amén. ¿Va conmigo? Pedro a estas alturas había estado con el Señor 3 años. Pedro a estas alturas debía saber bien que cuando el Señor afirmaba algo, nadie lo podía contradecir. Vuelvo a repetir, el Señor no estaba adivinando lo que iba a suceder. El Señor no estaba, en base a su experiencia, considerando lo que iba a pasar. No, Él estaba afirmando lo que iba a suceder. Esto va a suceder así. Y Pedro le dice: no, Señor, no va a suceder así, porque yo no me voy a escandalizar. Yo te voy a seguir y yo voy a pelear por ti. Entonces, es por eso que el Señor le dice estas palabras de Lucas 22, 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. La excesiva autoconfianza de Pedro lo hace contradecir al Señor. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, hermanos, porque si nos miramos a un espejo, conforme a esta palabra, muchas veces nos hemos encontrado en la misma situación. A veces nosotros somos demasiado autoconfiados y nosotros rechazamos sin ninguna intención, rechazamos lo que dice la palabra de Dios. Debemos entender que Pedro tenía buenas intenciones, pero el carácter de Pedro debía ser moldeado al propósito de Dios. Amén. Es que miren, hermanos, hay personas que hacen cosas malas, pero no es esa su intención. Yo espero explicarme esta mañana. Hay personas que hacen cosas malas, pero no es su intención hacer cosas malas. El problema es que no se ha amoldado su carácter al propósito de Dios. Y este es el caso de Pedro. El Señor Jesucristo está diciendo a Pedro: Pedro, esto va a acontecer, van a herir al pastor y las ovejas van a ser dispersas. No, Señor, yo no. Podrán ser otros, pero yo no. Pero el Señor Jesucristo no estaba adivinando. Vuelvo a insistir en eso.
El Señor Jesucristo estaba confirmando, diciendo lo que iba a suceder. Y Pedro aún así se atreve a contradecirlo. Ahora, no siempre nuestras buenas intenciones van a estar en sintonía con el propósito de Dios. Yo no sé si me está escuchando esta mañana. No siempre nuestras buenas intenciones van a estar en sintonía con el propósito de Dios. Dios quiere encauzarlo en cierto camino dentro del evangelio, pero usted dice: no, yo quiero este camino, yo quiero servir en esta área, yo quiero hacer esto. Y el Señor dice: no, yo no quiero que vayas por ese camino. Sí, estás dentro del evangelio, estás dentro del servicio, estás dentro de obrar en mi santo evangelio, pero yo no quiero que vayas por aquí. Yo tengo este propósito para ti. Y muchas veces nosotros, sin ninguna mala intención, estamos en contra del propósito de Dios. Y podríamos señalar 1 y 100 ejemplos, pero no es esa la intención en esta mañana. Entonces es necesario que seamos moldeados dentro del propósito de Dios, dentro de la voluntad de Dios. Y esto es lo que le va a suceder a Pedro. Y escúcheme, hermano, regularmente este proceso es doloroso, porque tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser confrontados. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos confronten? Es muy difícil aceptar la confrontación. Es muy difícil cuando se para alguien delante de nosotros y nos dice: hermano, hermana, usted está haciendo las cosas mal. Eso viene a ser como un balde de agua fría que a la vez nos hace hervir la sangre. ¿Cómo es que usted se atreve a criticarme? Usted no sabe. Usted solo habla por hablar. Y entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que ser moldeados dentro del propósito de Dios. Y eso, escúchame bien, no va a ser agradable. Eso no va a ser agradable. Dice el versículo 31: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ante la respuesta impulsiva de Pedro, el Señor, con amor y con paciencia, le revela a Pedro lo que va a suceder. Y si vemos bien, hermanos, el Señor le había cambiado el nombre a Simón, de Simón a Pedro, cuando ese personaje no había sido llamado por el Señor Jesucristo. Su nombre era Simón. El nombre Simón significa desierto. Y cuando el Señor Jesucristo lo llama para su ministerio, le cambió el nombre. Ya no se llamará Simón, ahora te vas a llamar Pedro. Y Pedro significa piedra. ¿Qué significa Pedro? Piedra. Pero ahora el Señor menciona 2 veces su nombre, y su nombre antiguo, Simón, Simón. Esto para recordarle de dónde lo sacó el Señor, de dónde lo llamó. Eso para recordarle quién era Pedro antes y quién es Pedro ahora. Me imagino, hermanos, que cuando el Señor le dice este nombre a Pedro, Pedro se queda confundido. ¿Por qué me llama Simón si él me puso por nombre Pedro? Pero le repite 2 veces: Simón, Simón. Este doble llamado es para indicar la importancia de lo que le va a decir. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia que Dios utiliza este método. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza, en Éxodo 3, el Señor le dice: Moisés, Moisés. Cuando se repite 2 veces el nombre, es porque lo que se va a decir es algo serio. Cuando Dios le habla a Samuel siendo un jovencito, le dice: Samuel, Samuel.
Nuevamente, repite el nombre para darle la importancia de las palabras que le va a decir el Señor a Samuel. En Hechos capítulo 9, también Jesucristo se le aparece a Pablo camino a Damasco y le vuelve a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, en este momento el Señor le habla a Pedro de su nombre antiguo para recordarle quién era él y quién es ahora en Cristo Jesús. Y para decirle: te voy a decir algo muy importante, así que presta atención. Regularmente, hermanos, nuestros padres algunas veces nos llaman de una manera cariñosa, ¿verdad? Y si alguien se llama, por ejemplo, Juan Alfonso, ¿verdad?, y la mamá de cariño le dice: Juanito, Juanito, mira Juanito. Pero cuando Juanito hace algo malo y la mamá lo va a regañar, no le dice Juanito, ¿ah? Juan Alfonso, venga para acá. Amén. Y cuando se menciona el nombre así, el hijo ya sabe que es algo serio. Amén. Eso es lo que está indicándole el Señor a Pedro aquí. Simón, Simón. Pedro, presta atención, porque sabe que el Señor lo que le va a decir es algo serio. Y precisamente, hermanos, es algo serio lo que Jesús le va a revelar a Pedro. Y le dice: Pedro, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad?, ha pedido zarandearlos a todos. Porque si usted lee ahí el texto, aunque está escrito en un español diferente al que hablamos, zarandearos está en plural. No le está diciendo a Pedro, solo a Pedro. Si no hubiera dicho: Satanás ha pedido zarandearte, ¿verdad? No, dice zarandearos. Es decir, Satanás ha pedido zarandear a los 11, porque en este momento ya no estaba Judas. Judas ya había salido. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Amén. Si quiere tener algún trato con nosotros. Eso lo vemos claramente en Job 1, ¿verdad? Satanás tuvo que irle a pedir permiso a Dios para poder tocar a Job, y le fue a pedir permiso 2 veces. Y aquí en Lucas 22 nuevamente se nos está revelando esto, hermanos, y esto es muy importante que usted lo tome en cuenta. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, Satanás ha ido a pedirle permiso a Dios para zarandearlos. Es decir, Satanás no tiene ninguna potestad sobre los creyentes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Satanás no tiene ninguna potestad sobre los hijos de Dios. Satanás no puede llegar cuando él se le pega la gana en contra suya para hacerle algo. No puede. No tiene permiso, no tiene el poder, no tiene la capacidad para hacerlo. Y le voy a presentar un versículo donde nos vamos a ver que el Señor tiene cuidado de nosotros. Primera de Juan 5:18. Leamos primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios. Bueno, vamos por partes. Aquí está hablando de ciertas personas con ciertas características, ¿verdad? ¿Qué personas son estas? Aquellos que han nacido de Dios. Jesucristo le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Debe de haber un nuevo nacimiento. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, segundo, no practica el pecado. Bueno, amén. ¿Va conmigo? Aquellos que son nacidos de Dios no practican el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda.
¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. ¿Va conmigo? Aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, esta palabra debe darnos a nosotros confianza. Esta palabra debe darnos descanso y paz, porque Satanás no puede tocar tu vida. Yo no sé si usted la cree. Porque mire, hermanos, hay mucha gente que se dice cristiana y dice: ay, anoche se me apareció el diablo, dice, y quiso matarme, dice. Disculpe, hermano, pero eso contradice esta palabra. Eso contradice esta palabra, a menos que esa persona no cumpla con las condiciones. Vuelvan a poner el texto, por favor. A menos que esta palabra no cumpla con las condiciones que dice ahí: aquel que es nacido de Dios y que no practica el pecado. Aquellos que son nacidos de Dios y que no practican el pecado, Dios los guarda y el maligno no los toca. A menos que las primeras condiciones no las cumpla, entonces ahí sí, Satanás puede hacer con él lo que quiera. Pero si es nacido de Dios y no practica el pecado, Satanás no puede hacer nada. Amén. Yo creo que en base a este pasaje sacaron aquella frase que dice: el que con Cristo está, no hay valiente que lo arrebate, ¿verdad? Que no es bíblico eso, pero tal vez de ahí lo sacaron, ¿verdad? Y el maligno no le toca. Eso debe darnos paz, hermanos. Y eso también debe de hacernos esforzarnos por permanecer fieles y firmes a Dios. Eso debe hacernos a nosotros perseverar en el evangelio. Eso debe hacernos a nosotros perseverar en la oración, perseverar en congregarnos, perseverar en la lectura de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros estemos dentro de ese grupo de personas nacidos de Dios que no practican el pecado. Porque a tales personas Dios los guarda y el maligno no los toca. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 16, nos dice la palabra: pónganse el escudo de la fe, con el cual puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, ¿cuáles son esos dardos de fuego del maligno? Los dardos de fuego del maligno son pensamientos que Satanás lanza a nuestra mente. Amén. Son dudas que Satanás lanza a nuestra mente, que quieren confundirnos, que quieren hacer flaquear nuestra fe. Por eso dice el escudo de la fe. Y esos dardos de fuego van a procurar debilitar nuestra fe. Y cuando logre Satanás su objetivo de debilitar nuestra fe, entonces ya no vamos a creer la palabra de 1 Juan 5:18. Y entonces vamos a sentir que Satanás nos está atormentando, y vamos a sentir que Satanás nos quiere matar, y vamos a sentir que ya no somos hijos de Dios, y vamos a sentir que Dios ya no escucha nuestras oraciones, y vamos a sentir de que Dios ya no nos ama y que estamos alejados de Dios. Esos son dardos de fuego del maligno. No es que el maligno lo esté tocando, es que el maligno está lanzando dardos de fuego a su mente, que le está haciendo creer, escúcheme bien, que Dios no lo ama. Le está haciendo creer que Satanás lo está atormentando, pero eso es una imaginación de su mente, no es real. Por eso usted tiene que creer a la palabra de Dios. Y cuando esté en una situación así, usted le diga: Satanás, eres un mentiroso, y te reprendo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios me dice que yo estoy guardado en las manos de Dios y que tú no me puedes tocar. Amén. Usted tiene que conocer las maquinaciones de Satanás. Mire para acá, por favor, présteme atención.
Usted tiene que conocer las maquinaciones del diablo, que es un mentiroso, es un engañador. Solo, hermanos, esas características o esos adjetivos de Satanás, mentiroso y engañador, le tienen que decir mucho. Todo lo que él dice no es cierto. Todo lo que él le hace creer no es cierto, es mentira. Satanás no lo puede tocar. Satanás no puede tocarnos. Yo no sé si usted puede levantar su mano y decir: Satanás a mí no me puede tocar, ni puede tocar a mi familia. No puede. No puede. Escúchame, escúchame bien. Incluso no puede ni siquiera tocar a ese cónyuge o a ese hijo rebelde que no quiere buscarle a Dios, porque usted está orando por ellos y están protegidos. ¿Acaso no Pablo en 1 Corintios dice a las esposas, ¿verdad? Si su marido inconverso consiente en vivir con ustedes, no se separe, dice, porque su marido es sus hijos son santificados por ustedes, dice. Amén. Entonces, hermanos, yo me he detenido en esto porque Satanás pide permiso a Dios para zarandear a los discípulos, porque no podía tocar a los discípulos. De la misma manera, Satanás no va a poder tocarnos a nosotros, a menos que Dios le dé un permiso. Pero si Dios le da un permiso a Satanás para zarandearnos, es para nuestro bien. Ahí no muchos lo creen, ¿verdad? Es para nuestro bien. Porque, hermanos, el zarandeo tiene el propósito de separar la basura del grano de trigo. Yo creo que eso usted lo tiene claro, ¿verdad? Incluso aquí en Guatemala también el maíz, a veces lo sacuden para que se levante la basurita y quede el maíz limpio. Y en el caso del trigo, tienen que sacudir con fuerza el trigo. Tienen que sacudirlo con fuerza para que suelte el grano de trigo y se separe de la basura. ¿Por qué, hermanos? Porque el trigo sucio no puede ser utilizado. Yo no sé si me está escuchando. El trigo no puede ser utilizado si antes no es zarandeado, porque está lleno de basura. No se puede moler. Saldría una harina muy contaminada. Saldría una harina que no sirve para cocinar. Para que el trigo pueda ser utilizado, escúcheme bien, tiene que ser zarandeado. Para quitar las impurezas, para separarlo de la basura, para separarlo de toda impureza. Entonces lo que el Señor le está diciendo es que al final de cuentas, aunque Satanás está pidiendo permiso para zarandearlos, Satanás está siendo un instrumento en las manos de Dios para preparar a los discípulos para ser instrumentos útiles para Dios. Van a venir tiempos difíciles para los discípulos que van a poner a prueba su fe. Y precisamente ese es el propósito de la prueba, que nosotros seamos aprobados para Dios. Así, hermanos, como el oro tiene que pasar el proceso de fuego para separar el oro puro de toda impureza, de toda suciedad. Y cuando le pone el joyero el fuego al oro, el oro se va poniendo rojo, rojo hasta que brilla. Y toda impureza que tenga el oro, toda basura que tenga el oro, se va a separar. Y mucha de esa basura no va a resistir el fuego, se va a quemar. Pero el joyero ya tiene el oro puro. Ese oro ya es útil para trabajarlo. Así, hermano, la vida del cristiano tiene que pasar el proceso. Así la vida del cristiano tiene que pasar el fuego, el zarandeo,
para que esté preparado para ser un instrumento útil en las manos de Dios. Es que mire, hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con mucha basura del mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con un carácter moldeado conforme al carácter del mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con un vocabulario del mundo. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con una manera de pensar como la del mundo. Y por eso tenemos que pasar el proceso de zarandeo, para que toda esa suciedad, toda esa impureza sea quitada de nosotros y seamos instrumentos útiles en las manos de Dios. Yo no sé si usted le puede dar gloria al Señor esta mañana. De manera que Dios le da permiso a Satanás para zarandear a los discípulos, porque es necesario para que ellos alcancen la madurez espiritual, para que su carácter sea moldeado conforme a lo que Dios quiere hacer con ellos. Pero vamos rápidamente al versículo 32. En su primera parte dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Y quién está rogando por los discípulos? ¿Quién? Nuestro Señor. Y entonces le da esas palabras de consuelo a Pedro y a sus discípulos, prometiendo interceder por él ante el Padre, para que en ese momento de ser zarandeado no falte su fe. Miren, hermanos, cómo nos gustaría que en la vida cristiana tuviéramos una vida plena sin problemas, ¿verdad? ¿Cómo nos gustaría eso? ¿Cómo nos gustaría que en la vida cristiana ya no tuviéramos que enfrentar crisis, enfermedades, malas noticias, problemas? ¿Cómo nos gustaría que ya en el cristianismo ya no tuviéramos problemas económicos? ¿Cómo nos gustaría, verdad? Y eso es lo que muchas veces prometen cuando predican algunas personas. Venga a Cristo y se le va a solucionar todos sus problemas. Venga a Cristo y todo va a salir bien de ahora en adelante. No. Y aquí estamos viendo que el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos: va a venir crisis. Va a venir crisis. Señor, pero ¿y no que somos cristianos? Sí, pero va a venir crisis. Es inevitable, pero yo les prometo algo: yo voy a estar con ustedes. Y esa promesa, hermanos, es la que debe de fortalecernos. Y esa promesa es la que debe a nosotros darnos alegría y paz. Amén. Porque es como al niño que el papá le quiere enseñar a nadar y le dice: tenés que tirarte al agua, porque ¿cómo vas a poder nadar si no te metes al agua? Pero no, me da miedo. No tengas pena, mi hijo, yo voy a estar aquí para sostenerte. Amén. No vas a estar solo en el agua, yo voy a estar contigo. Y en algún momento el papá va a soltar al niño para que él intente nadar, pero cuando ve que el niño se va a ahogar, entonces ahí está el papá para ayudarlo. Así es nuestro Señor, hermano. Va a venir crisis a tu vida. No, Señor, tengo miedo, yo ya pasé, ya no quiero, ya no aguanto. No tengas pena, yo voy a estar ahí contigo. Y cuando tu fe flaquee, ahí voy a estar para sostenerte. Yo no voy a dejar que te hundas. Y el Señor le está hablando a alguien esta mañana. El Señor le dice: yo no voy a dejar que te hundas. Yo no voy a dejar que la crisis termine contigo. Tú vas a terminar con la crisis. Isaías 43. Mire qué promesa tan gloriosa tiene el Señor esta mañana para usted. Y si usted es inteligente, la va a tomar esta mañana para su vida. Ahora sí dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces el Señor le está diciendo: va a venir crisis a tu vida.
Vas a tener que atravesar la tormenta. Vas a tener que atravesar el río caudaloso. Pero yo estoy contigo. Yo no voy a hacer un puente para que pases encima. Vas a tener que pasar por la crisis. Porque eso te va a formar. Eso va a moldear tu carácter. Eso te va a dar la madurez. Eso va a separar todo lo que no me agrada de tu vida, para que cuando salgas del proceso seas instrumentos útiles en mis manos. El Salmo 23:4 te dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios al Señor esta mañana? De manera, hermanos, usted que está atravesando una crisis en esta mañana, de manera que el Señor no va a quitar la crisis, pero va a interceder para que su fe sea fortalecida. Romanos 8:34 nos dice que Cristo es nuestro intercesor. Él es nuestro intercesor. Si usted está enfrentando crisis, no deje de orar. No desista en la oración. Aunque sienta que está seco y no tiene nada que decir en la oración, persista en la oración. No diga: no tiene sentido orar porque me hinco y no digo nada, me arrodillo y no salen palabras. No desista en la oración, persevere aun cuando no encuentre palabras, porque sabe una cosa: Romanos 8:26 dice que el Espíritu Santo le va a ayudar. Mire lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestra necesidad. Y cuando nosotros nos postramos y no salen palabras sino solo llanto, no salen palabras sino solo gemidos, el Espíritu Santo interpreta esos gemidos y lo presenta como una oración delante del Padre Celestial. No deje de orar, persevere en la oración. Los discípulos enfrentarán una prueba dura que les va a causar una conmoción espiritual, pero también emocional. Emocionalmente los discípulos van a ser destruidos, se sentirán derrotados, se van a sentir abandonados, se van a sentir amenazados, se van a sentir solos cuando vean que a su maestro lo están torturando, cuando vean que a su maestro lo llevan a la cruz. Eso los va a despedazar. Pero esa experiencia a los discípulos les va a servir para salir a testificar con poder la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte. Porque fue real lo que ellos experimentaron. El testimonio de esos discípulos que vieron en primera plana, vieron los sufrimientos de Cristo Jesús, es un testimonio válido para testificarle la resurrección de Cristo. Todo lo que Cristo padeció no fue fingido, hermanos, como muchos nos quieren hacer creer. No, lo que Jesús padeció en la cruz fue un show, fue un montaje. No, hermanos, los discípulos fueron testigos de que todo lo que Cristo sufrió fue real. Su rostro desfigurado de tanto golpe que le dieron en la cara, su rostro sangrante por la corona de espinas, su espalda deshecha por los látigos. Jesús había perdido mucha sangre y aún así lo hacen cargar su cruz. Y los discípulos y las mujeres fueron testigos de todo ese sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo vivieron en carne propia. Ellos vieron cuando llevaron a Cristo a la cruz
y le clavaron sus manos y le clavaron sus pies en la cruz. Ellos lo vieron, fueron testigos. En el libro de Juan nos dice que el apóstol Juan estaba ahí frente a la cruz, frente al Señor Jesucristo cuando Él estaba crucificado. Ellos fueron testigos cuando metieron la lanza en su costado y pudieron ver que de sus costados salió un manantial de sangre y agua. Ellos lo vieron. Ellos vieron a Cristo resucitado. Todo eso no fue fingido. Todo eso no fue mentira. Todo eso no fue un show, fue real y lo hizo Cristo por amor a usted y a mí. Y esos discípulos pasaron ese proceso, esa prueba para ser los testigos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Pero luego dice el versículo 32: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aunque todos los discípulos fueron zarandeados, hermanos, Pedro tuvo una cuota más alta que los demás. Pedro enfrentó la negación. Pedro enfrentó la confrontación del Señor Jesucristo cuando el gallo cantó. Pedro quiso cumplir su palabra con el Señor y más o menos allá escondidas iba donde tenían al Señor Jesucristo arrestado, pero empezaron a decirle: yo te conozco, tú eres uno de ellos, yo no soy. Y la segunda vez: te conozco, eres uno de ellos, yo no soy. Y la tercera vez, dicen algunos teólogos expertos que la tercera vez Pedro dijo malas palabras y maldijo, diciendo que no lo conocía, quién era él. Pero en ese momento, cuando él con groserías decía que no conocía a Jesús, cantó el gallo y se acordó. Y mire lo que dice Lucas 22:61, que Lucas 22:61 me parece la descripción más dramática de este evento. Entonces, vuelto el Señor, eso fue cuando cantó el gallo, ¿verdad? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Es decir que la persona le está diciendo a Pedro: Pedro, yo te conozco, tú eres uno de los discípulos. Y Pedro, con groserías, quizá con la intención de que no lo identifiquen como discípulo de Jesús, con grosería le dice: yo no conozco, y lo negó. Y en ese momento cantó el gallo. Y la mirada de Pedro se cruzó con la de Jesús, que estaba a la distancia. Y el Señor Jesús volteó a ver a Pedro, y Pedro miró a Jesús y se acordó. Imagínense, hermanos, ¿cómo se habrá sentido Pedro? Se sentía avergonzado, se sentía arrepentido, se sentía como la peor persona. Sigue diciendo el versículo 62: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero sabe una cosa, hermanos, ahí se cumplió la palabra del Señor, porque la fe de Pedro se mantuvo firme. La fe de Pedro no desfalleció, porque Pedro no tomó la decisión que tomó Judas de ahorcarse. Se mantuvo firme la fe de Pedro. Pedro se levantaría nuevamente como un instrumento útil en las manos de Dios. Yo sé que muchos, o no muchos, todos los que estamos aquí le hemos fallado al Señor. Que no se sepa es otra cosa, ¿verdad? Pero todos le hemos fallado al Señor. Pero sabe una cosa, el Señor no lo desecha. El Señor no le da la espalda. El Señor no se lo echa en cara. Si alguna vez usted siente acusación por lo que hizo, no es el Señor, es Satanás el acusador. Pero acordate que aquella vez que hiciste, pícara, ¿qué hiciste? Esa acusación no es de Dios, es de Satanás. Cuando Jesucristo resucitó, el Señor fue a buscar a Pedro. Pedro había
tomaron la decisión de abandonar el ministerio y dijo: me voy a volver nuevamente a pescar, soy pescador y voy a volver nuevamente a mi oficio. Y el Señor Jesucristo lo fue a buscar allá, a Galilea. Y cuando el Señor Jesucristo se le apareció, les grita desde la orilla: ¿han pescado algo? No, no hemos pescado nada. ¿Ya comieron? No, no hemos comido. ¿Sabe lo que hizo Jesús a Pedro? Le hizo el desayuno. Y cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor, se sentía muy avergonzado. Pero mire, hermanos, en ningún momento Jesucristo le reclamó nada. En ningún momento Jesús le dijo: ala, Pedro, qué pura lata fuiste. Cuando yo más te necesité, vos me negaste. Cuando a mí me estaban golpeando la cara con el puño y me estaban arrancando la barba, vos me negaste, Pedro. Qué pura lata sos, Pedro. Pero todo en esta vida se paga, Pedro. ¿Eso le dijo el Señor a Pedro? No. Lo consoló, le dio desayuno, le sonrió y le dice: Pedro, ¿me amas? Y esas palabras han de haber sido para Pedro como limón en la herida. Wow. Pero si lo negué. Sí, Señor, te quiero. Apacienta mis corderos. Y le vuelve a preguntar al Señor. Y la tercera vez le vuelve a preguntar al Señor. Y Pedro entendió, hermanos, que el Señor Jesucristo no le guardaba rencor y que lo estaba levantando nuevamente. ¿Para qué? Para la palabra que dijo: para confirmar a sus hermanos. Pedro iba a ser un instrumento en las manos de Dios para ir y predicar el evangelio, para que las almas vinieran a Cristo Jesús. Apocalipsis 12:10 nos dice que el único acusador es Satanás. No le escuche la voz de Satanás, hermano. El Señor es un Dios de oportunidades. ¿Le hemos fallado al Señor? Sí, le hemos fallado. Y no le pregunto que levante la mano, porque todos deberíamos levantar la mano. Todos le hemos fallado al Señor, pero aún así el Señor le da una oportunidad. Deseche toda su acusación. Eso no viene de Dios. Y una vez que usted ha sido restaurado, su responsabilidad es ir a consolar a los que están atravesando la situación que usted atravesó. Si usted ha atravesado crisis y si usted ha salido en victoria, es necesario que usted se disponga a buscar e ir a consolar a los que estén en dificultad. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Porque si usted está hasta aquí en este momento, ha sido por la misericordia de Dios. Amén. Esta mañana, esta palabra que el Señor nos ha traído debe de fortalecer nuestra fe. La crisis tiene que venir. La crisis tiene que pasar. Amén. Aquellos que están atravesando crisis no es precisamente porque estén alejados de Dios. No es precisamente porque Dios los desecha. No es precisamente por eso, como muchas veces nos quieren hacer creer. Como los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, este nació ciego, pero ¿quién pecó, él o sus padres? Ninguno, le dijo Jesús. Ni él ni sus padres pecaron. Este nació ciego para que el nombre del Señor sea glorificado, le dice. Porque esa era la mentalidad de ellos. El tiempo de Jesús hubo una noticia de que Pilato había matado a unos galileos que habían llegado a ofrecer sacrificio a Jerusalén, y vino Pilato y mezcló la sangre de los galileos con la sangre de los sacrificios. Entonces la mentalidad de la gente en esa época: esos murieron así porque pecaron. Y Jesús les dice: no se confíen. Y si ustedes no se arrepienten y no se rinden a Dios, igual van a perecerles.
O como aquellos de la torre de Siloé, le dice el Señor que les cayó, piensan que por sus pecados. No, le dice, si es así, entonces a todos les va a caer una torre, porque todos hemos pecado. Pero hermanos, si está atravesando una crisis, tenga por seguro que el Señor está intercediendo por usted. Tenga por seguro que Él lo sostiene de su mano. Tenga por seguro que el Señor no va a permitir que usted se hunda. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Jeremías 33:3. Clámame y yo te responderé. Así que no sé qué situación esté pasando usted, no sé qué prueba esté pasando usted, pero lo que sí sé es que el Señor es su ayudador, es su intercesor, y si usted le busca de todo corazón, usted va a salir en victoria de esa prueba. Así de que esta mañana el Señor quiere ministrarlo. Esta mañana el Señor quiere fortalecer su fe. Esta mañana el Señor quiere darle una nueva perspectiva. Esta mañana el Señor quiere disipar las tinieblas que hay frente a usted, y para que usted mire a Rey de Reyes y Señor de Señores de su lado. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, uno de nosotros va a hacer huir a 1000, y 2 de nosotros va a hacer huir a legiones. Amén. Porque el Señor es nuestro ayudador, hermano, por favor créalo. Es más poderoso el Señor que cualquier crisis. La solución no está en el hombre, la solución está en Cristo Jesús.